Apreciados amigos, qué gusto volver a saludarles a través de este medio. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión una serie de temas titulados La importancia de Cristo en la familia. Estaba mirando algunas estadísticas con relación al matrimonio, a la familia, y sabes que me quedé sorprendido porque las estadísticas apuntan que del 100% de las parejas que llegan al matrimonio, el 75% se están divorciando. El 20% están viviendo juntos, pero solamente por guardar las apariencias. Y solamente el 5% está alcanzando el éxito como matrimonio en esta sociedad. La pregunta es, ¿qué es lo que este 5% hace a diferencia del resto? Bueno, la respuesta de esto la encontramos en la palabra de nuestro Dios. Y yo quiero invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Dice la palabra del Señor: el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Versículo número 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Versículo 8. Entonces les dijo: sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. El versículo 10 dice: y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hay algunos puntos importantes que nosotros vamos a analizar en esta lectura. Número 1, es que cristianismo no es sinónimo de amargura. Algunos piensan que por entregar su vida a Dios quiere decir que desde ahí ellos ya no van a poder divertirse, ya no van a poder participar de algún convivio, en alguna fiesta. No, queridos amigos, la palabra del Señor no muestra eso. Allí en este versículo, en este pasaje, nosotros encontramos a nuestro Señor Jesucristo participando en una fiesta de boda. Eso es importante. Cristianismo no es sinónimo de amargura. Claro está que debemos de seleccionar con mucho cuidado a qué tipo de fiesta vamos a asistir. No a cualquiera, no en cualquier momento, no en cualquier lugar. Debemos de saber elegir el lugar a donde nosotros vamos a ir a recrearnos, a disfrutar con la familia. Ese es el punto número 1. El punto número 2, dice el versículo 2, que Jesús y sus discípulos estaban allí. Pero hay una palabra clave. ¿Por qué Jesús y sus discípulos estaban en esa fiesta de boda? El versículo dice claramente que fueron invitados. Esa es la razón por la cual Jesucristo estaba en ese lugar. Sea dicho de paso, un hogar
que estaba surgiendo, un nuevo hogar, un matrimonio, una nueva familia. Pero mira la decisión tan sabia de estos muchachos: invitar a Jesucristo a estar con ellos en ese acontecimiento tan importante en la vida de todo hombre y de toda mujer. Jesús jamás va a estar en un lugar donde no se le acepte, donde no sea invitado. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 3, el versículo número 20, él dice claramente: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Pero jamás Jesucristo va a entrar en tu vida, jamás Jesucristo va a entrar en tu familia, en tu corazón, en contra de tu voluntad. Él está esperando que tú le invites, que tú le puedas decir: Jesús, necesito que estés aquí conmigo, te necesito en mi vida, te necesito en mi hogar, te necesito en mi matrimonio. Y entonces ten la seguridad que nuestro amado Jesús aceptará muy gozoso la invitación de estar contigo, como participó en esta fiesta de boda. El versículo 3 dice que allí comenzó a faltarle el vino. Pero la madre de Jesús, que también estaba allí, dice el versículo número 1, se dio cuenta y vino a Jesús y le dijo: no tienen vino. ¿Sabes que María fue una mujer extraordinaria? Una mujer con muchas virtudes. Tanto así que en el cielo, cuando se hizo el concilio, en el vientre de qué mujer se había de depositar el fruto del Espíritu Santo, es decir, nuestro amado Jesús, para venir a nacer en este mundo, buscaron entre todas las mujeres de ese tiempo y no hubo otra como María. Por esa razón, esa mujer fue seleccionada, porque una mujer con muchas virtudes, siempre dispuesta a servir, siempre dispuesta a dar lo mejor de sí. Y la prueba de ello la encontramos aquí. Todos estaban divertidos, quitados de la pena, sin ninguna preocupación. Pero ella, que era una mujer muy virtuosa, estaba atenta a las necesidades. Y entonces, cuando ella descubre que falta vino, les comienza a faltar, viene con Jesús. Y ella le dijo: no tienen vino. Una mujer con muchas virtudes. Versículo número 4. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En realidad, en el texto original no dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Dice: ¿qué a ti y qué a mí? Esa es la respuesta que verdaderamente Jesús le dio a su madre. Versículo 5. A pesar de que Jesús le había dado esa respuesta, si alguien conocía muy bien a Jesús, era su propia madre. Ella sabía muy bien que el propósito de Jesús al venir a esta tierra no fue para ser servido, sino para servir. Por eso, a pesar de la respuesta que él le había dado, dice el relato del versículo 5, que su madre fue a donde estaban los que le servían y entonces le dio una orden: hagan todo lo que él os dijera. Y esto me llama la atención. ¿Por qué María le dice a estos hombres: hagan todo lo que él os dijere? ¿Sabes? Que es que Jesús las cosas las hace de una manera diferente a como nosotros hacemos. Él nunca va a proceder según la forma humana. Él tiene métodos, y lo digo con cariño y con respeto, espero que no se me malinterprete. Jesús tiene métodos tan raros de trabajar. Él no obra de la manera que nosotros obramos. Por ejemplo, en matemáticas, él trabaja diferente.
cuando se trata de sumar, él resta. Y para él, 10 menos 1 es igual a 0. Así son las matemáticas de Jesús, diferente a las matemáticas nuestras. Él siempre procede de una manera distinta. No acostumbrado a hacer lo que los demás hacen. Por eso cuando María va con estos muchachos que servían, le dice, hagan todo lo que él les diga, porque María sabía que Jesús iba a proceder de una manera muy distinta. Y mira la manera de proceder Jesús. Dice el versículo número 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Y entonces Jesús le dijo, llénenlas, llénenlas. El versículo 7, llenen estas tinajas de agua. ¿Pero qué les dijo María? Hagan todo, no pregunten, ustedes obedezcan, porque en la obediencia, queridos amigos, en la obediencia, queridos hermanos, está la bendición. Los muchachos pudieron haberle preguntado, Señor, ¿pero para qué queremos agua si lo que hace falta es vino? Pero ellos fueron obedientemente al mandato de Jesús. Dice el versículo número 7 que ellos la llenaron hasta arriba. Y en el versículo número 8, entonces Jesús sigue actuando de manera rara porque les dice, saquen ahora del agua que habían echado en las tinajas, sáquenla y llévenla al maestresala. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Imagínense que esa orden se la hubiera dado Jesús a Pedro. Conociendo el carácter y el temperamento de Pedro, tal vez Pedro le pudo haber dicho, Señor, pero es agua, ¿qué le van a probar? O a lo mejor como Tomás pudo haber dicho, métele el dedo. O di las palabras, como mencionó Naamán. Di las palabras para que surja el milagro. Pero no, ellos fueron obedientes al mandato del maestro. Dice el versículo número 8 que ellos le llevaron el agua al maestresala. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los que estaban sirviendo, inmediatamente llamó al esposo. Y el versículo 10 dice, y le dijo, todo buen hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Cuál es el problema allí? El problema surge en ese matrimonio cuando se comenzó a terminar el vino. ¿Por qué un problema? Bueno, tan sencillo que era poder ir y conseguir más vino, ¿o no? Bueno, ahí es donde comienza el problema. Número 1, ¿qué clase de vino se estaba sirviendo en esa fiesta de boda? Ese es el problema número 1. El número 2, después de saber qué clase de vino era, por la calidad, ¿dónde conseguir? ¿En dónde? Porque mira lo que dice el maestresala, el versículo 10. Todo hombre sirve primero el buen vino. ¿A qué se refiere cuando dice el buen vino? ¿Y a qué se refiere cuando dice cuando ya han bebido mucho, entonces ahora sí sacan el inferior para servirlo? ¿A qué se refiere? Bueno, el problema está en el vino. ¿Qué clase de vino? Sabes que yo estaba investigando un poco. La palabra original para vino es oinos. Oinos. Pero es en general, se aplica para vino fermentado
y para vino sin fermentar. Porque algunos ya están diciendo, bueno, pues yo vino fermentado. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, cuando yo estaba perdido y yo decía, bueno, si el vino, hasta Jesús participó, él también bebió vino. Pero cuando ya venimos a los pies de Jesús y comenzamos a estudiar su palabra y profundizamos en ella, nos damos cuenta que muchas veces nosotros cometemos aberraciones, decimos cosas que ni siquiera comprendemos. Oinos se usa para vino fermentado y vino sin fermentar. También en el hebreo, eso es en griego, en el hebreo recibe varios nombres, solo vamos a analizar dos. Yayin. Ese término se utilizaba para referirse al vino añejo, es decir, el vino fermentado y por lo mismo, pues que era capaz de embriagar a la persona. Si usted quiere lo puede analizar ahí en la comodidad de su casa, en el libro de Levíticos, el capítulo número 10, el versículo número 20, el versículo número 9. También lo puede encontrar en el capítulo número 23, el versículo número 13. Allí usted encuentra esa clase de vino, el yayin, el cual se le prohibía a los sacerdotes participar. La otra palabra es el tirosh. Este representa en muchos pasajes el jugo fresco de la uva, el mosto, el derivado de mosto, de la uva, pues el mosto, el gleucos o vino no añejado, pero que ya es capaz de producir embriaguez cuando se toma en exceso. Escuchen bien esto, el tirosh, al igual que el oinos, trastorna los sentidos, pero solamente cuando ya se bebió mucho, cuando ya bebiste mucho y pasó bastante tiempo, entonces el tirosh también se fermenta en el estómago y produce trastorno a los sentidos. Eso es importante que nosotros lo sepamos. Ahora que ya tenemos esta definición, nosotros podemos saber qué clase de vino se estaba sirviendo allí. Por ejemplo, con relación al tirosh, se me pasaba por alto en el libro de Hechos, en el capítulo número 2, del versículo 13 al 15, cuando los discípulos llenos del Espíritu Santo comienzan a hablar en lengua, algunos se burlaban y decían, ¿están llenos de qué? De mosto, de tirosh. ¿Y recuerdan cuál fue la pregunta de Pedro? Dijo, la respuesta de Pedro fue no, porque todavía es la hora tercera. Es decir, es muy temprano para que los efectos del tirosh se manifiesten. Puede que hayan tomado mosto, pero eso causa trastornos en el sentido hasta después de haber pasado mucho tiempo. Por eso Pedro le dijo, no, porque apenas es la hora tercera. Estos no están llenos de mosto, como ustedes dicen, sino que están llenos del Espíritu Santo. Eso es algo importante. Ahora, ¿cómo sabemos que era mosto lo que le estaban dando? Por la respuesta del maestresala. En el versículo 10 le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, el mosto, y cuando ya han bebido mucho, ¿y qué pasa? Después de beber mucho y después de mucho tiempo, también se trastornan los sentidos. Y una vez que ya el sentido está trastornado, ahora sí, traigan el inferior. Pero tú lo hiciste al revés, le dijo. Bueno, ¿y cuál es el problema allí? Bueno, el problema es grande. Porque ¿dónde conseguir mosto? Jugo fresco, ¿dónde conseguirlo? ¡Qué difícil!
Pero ¿recuerdas la sabia decisión que tomaron estos jóvenes? Invitaron a Jesucristo. Y querido amigo, querido hermano, cuando Jesucristo está en tu vida, cuando Jesucristo está en tu mente, en tu corazón, cuando Jesucristo llena todo tu ser, los problemas, por muy grandes que sean, en las manos de nuestro amado Jesús, tiene solución. No hay problema lo suficientemente grande que Dios no pueda resolver. Él es todopoderoso. Por eso María, conociendo bien a su Hijo amado, le dijo: hagan todo lo que Él les dice. Y aquellos hombres obedientemente cumplieron la orden de Jesús al pie de la letra. ¿En qué momento el agua se convirtió en vino? No lo sabemos. ¿Cuál es la razón por la que faltó el vino? No lo sabemos. Algunos eruditos dicen que la familia era pobre y no hicieron suficiente provisión. Otros dicen que, bueno, es que como las fiestas tardaban tanto, no calcularon bien, porque las fiestas, la que menos tardaba una fiesta de boda eran 7 días. 7 días era lo que menos, porque hasta 15 días se extendía la fiesta. Y entonces algunos dicen: no, es que no calcularon bien. Pero la realidad no sabemos. Lo que sí sabemos es que había un problema por resolver. La pregunta es: ¿qué hubieran hecho si Jesucristo no hubiera estado en ese lugar? Jesucristo estuvo allí porque le invitaron. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas en tu matrimonio? Cuando ya no encuentras la salida. ¿A dónde acudes? Sabes que algunos acuden para ir con el hechicero. Es que yo no quiero perder a mi hombre, no quiero perder a mi mujer. Y acuden con el hechicero. Acuden con el psicólogo. Algo está mal, sí, algo está mal, pero la solución no está en las manos humanas. La solución para el matrimonio está en las poderosas manos de Cristo Jesús, porque Él es lo suficientemente poderoso. Él es el autor de la familia. Él es el autor del matrimonio. Si alguien sabe de matrimonio, ese es nuestro amado Dios. Porque Él fue, cuando miró que Adán estaba solo, dijo: haré ayuda idónea para él. Pero tenemos que acudir a Jesús. Conseguir mosto para tanta gente era un problema grande. Ustedes ni siquiera ni yo nos imaginamos la magnitud. Una, por el proceso. Había que ir a cortar uvas. ¿Cuánta cantidad de uva necesitaban para preparar? Dice que llenaron 6 tinajas y cada una le cabían aproximadamente 60 litros. 360 litros de jugo, de mosto, de uva, jugo fresco. ¿Dónde conseguirlo? Había que ir a cortar la uva. Número 2, había que seleccionarla, que estuviera uva de calidad. Número 3, había que lavarla. Después lanzarla en el lagar. Y ahí en un grupo de hombres se metían para pisar, porque no había el extractor. Eso era lo más avanzado en aquel entonces. Eso era un proceso tardado. Yo quiero imaginarme que mínimo unas 8 o 10 horas de trabajo. Era un proceso largo. Ahora la necesidad estaba ya, necesitaban una solución urgente. Ni modo de decirle a los invitados: ¿sabes qué? Mira, se me terminó el vino, pero espérame 8 o 10 horas y yo te lo traigo. No, no. Pero estaba Jesús. Y Jesús las cosas las hace de una manera diferente al proceder humano. Y convirtió el agua en vino. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la necesidad que te agobia? ¿Por qué no, al igual que estos jóvenes de la boda de Caná de Galilea, por qué no le dices: Señor Jesús, te necesito? Ven a mi vida, ya no encuentro la salida.
Ya no sé qué hacer. Ya gasté todos los medios, todos los recursos, porque lamentablemente los seres humanos somos así. Reconocemos y volteamos a mirar a Dios cuando ya gastamos todos los medios, todos los recursos, pero aún así, Dios es tan amoroso que aún en medio de la nada, cuando todo está perdido, si tú le brindas la oportunidad, Él se manifiesta con poder, con autoridad, grande, sublime, majestuoso, poderoso, así como Él es. El que dijo, sea hecho la luz, sea hecha la luz, es ese mismo que está a la puerta de tu corazón y llama. Jesús te quiere ayudar. Pero la decisión, querido amigo, la decisión, querida amiga, está en ti. Él no va a entrar en tu vida en contra de tu voluntad. Tú tienes que abrir, tú tienes que dejarle a Él entrar para que Él se manifieste en tu vida. Si tan solo en este momento tú quisieras abrirle tu corazón, tú quisieras decirle, Jesús, te necesito, ven a mi vida, te necesito en mi hogar, ayúdame, te acepto como mi Salvador personal, ten la seguridad, ten la certeza que en este mismo momento Jesús se manifestará en ti. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas.